Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, nuestra primera clase que vamos a tener sobre nuestro ramo, el electivo que tenemos, de comprensión histórica del presente. Esta clase nosotros ya la estuvimos viendo un poco, pero quiero que la podamos terminar y repasar para dar bien los contenidos de la actividad para evaluar. La diapositiva se llama Metodología de la Investigación Histórica. En esta metodología, en esta diapositiva vamos a tener como objetivo reconocer la importancia y finalidad de la historia a través de la investigación, identificar los métodos del estudio histórico, conocer algunas ciencias auxiliares para el estudio histórico y analizar fuentes históricas de acuerdo a lo aprendido. Como introducción tenemos que la historia es una de las ramas más importantes del conocimiento humano, base fundamental de la cultura. No es posible concebir un miembro de una comunidad social sin el conocimiento preciso de su historia. Así podrá conocer sus raíces, comprender el presente y ayudar conscientemente a forjar el futuro de su país y de la humanidad. ¿Todo esto qué quiere decir? Principalmente, bueno, como introducción, dar el contexto por qué para comprender el presente tenemos que hacer una revisión histórica. No es llegar y solamente entender lo que pasa hoy en día, sino que todo tiene o es causa y consecuencia de procesos pasados. Entonces, necesitamos hacer esta revisión histórica. Esa es la importancia primera. Como nosotros ya también lo habíamos visto en clase, el objeto de la historia, el sujeto y la finalidad. Como objeto tenemos que es el pasado. Siempre la historia va a analizar lo que ya ocurrió. El sujeto es la persona. La historia analiza lo que le ocurre al ser humano, a las personas, al hombre. Y la finalidad de la historia es el conocimiento. Como también lo conversábamos un día, no solamente es descubrir lo que ya está escrito, sino que poder crear nuevamente una historia, crear conocimientos. No es solamente revisar lo que ya está hecho, sino que poder crear. Y para poder crear nosotros tenemos que tener esta comprensión histórica. Para desarrollar este trabajo nosotros tenemos algunos métodos y algunos submétodos de estudio. Como método de investigación histórica es principalmente el analítico sintético. Es indispensable que en el estudio de las cuestiones históricas se analicen los sucesos descomponiéndolos en todas sus partes para conocer sus posibles raíces económicas, sociales, políticas, religiosas o etnográficas. Y partiendo de este análisis llevar a cabo la síntesis que reconstruya y explique el hecho histórico. ¿Qué significa esto? Que para analizar un proceso histórico primero tenemos que analizarlo por partes, deconstruirlo. Y luego, en base a lo que nosotros investiguemos, lo que nosotros creamos y analicemos objetivamente, vamos a volver a construirlo y poder explicarlo. Para poder explicarlo tenemos que reconstruirlo. Cuando hablamos de este modelo analítico sintético, se divide en dos partes. Primero, el parte analítico heurístico. Viene del griego eurisco. ¿Qué quiere decir? Yo busco, yo descubro. Y que es el método que se usa para encontrar lo nuevo, lo que se desconoce. En historia sería el manejo de las fuentes escritas y orales. Heurística, entonces, dijimos del griego, y que es descubrir lo nuevo. Y el método de síntesis es el hermenéutico. Hablamos de esta hermenéutica. Hermeneu, también palabra griega. ¿Qué quiere decir? Yo explico y consiste en el arte y la teoría de la interpretación. Nosotros vivimos siempre interpretando las cosas. Para aclarar el sentido del texto a través de la gramática, las variaciones históricas y los propósitos del autor y del propio lector. ¿Qué significa estos dos métodos? El analítico, primero tenemos que analizar lo que ya encontramos, la base de la historia pasada. Y para poder explicarlo o hacer este proceso de síntesis vamos a utilizar la hermenéutica, que va a ser interpretación. Aquí nosotros tenemos los dos cuadros que hablábamos. El analítico se basa de una pregunta, cualquiera, la que sea. La pregunta, por ejemplo, no sé, ¿quién independizó Chile? Tenemos que hacer una revisión primero filosófica, teórica, principio y concepto. Filosófica, ¿qué entendemos por independencia? La teoría, ver la independencia latinoamericana o qué historiador habla del proceso independentista, los principios, por qué se llevó a cabo y los conceptos, lo típico que nosotros vemos, patria vieja, reconquista, patria nueva. Seguimos con la pregunta y después nosotros hacemos la parte de la síntesis, declaraciones de valor, la importancia de la independencia. Nosotros podemos decir la importancia de la independencia chilena en el marco de la independencia latinoamericana o los procesos revolucionarios, declaraciones de conocimiento. Nosotros podemos, una vez que analizamos lo previo, podemos decir conocemos los distintos hechos, estas son las batallas de la historia de la independencia. Las transformaciones, cuáles son las consecuencias que provocó la independencia. Y los resultados, también hablando acerca de estas consecuencias, qué consecuencias o qué resultados trajo en lo económico, en lo político, en lo social. Por el otro lado, la hermenéutica, que es el otro cuadro que tenemos acá, primero se comprende algo. Yo observo algo, analizo algo, lo trato de explicar, pero ¿cómo lo explico? A través de mi propia interpretación.
Lo que yo interpreto puede ser muy distinto a lo que interprete otra persona. Y cuando nosotros analizamos un hecho histórico, va a depender mucho del historiador. Hay historiadores con distintas corrientes historiográficas, distintos pensamientos políticos, pensamiento económico. Entonces, cada interpretación de la historia varía, y eso hay que tenerlo claro. No existe una sola historia, no existe una historia así objetiva, tácita, y que esto es y nada. No, siempre hay distintas interpretaciones. Y eso es hermenéutica. La hermenéutica, como lo veíamos en clase, no es solamente una manera o un método de investigación histórica, al contrario, es una manera de ver la vida. O sea, nosotros siempre vivimos interpretando cosas. Cualquier hecho o acontecimiento lo interpretamos de distintas maneras. Nosotros podemos ver algo que creamos que es objetivo, una noticia, pero esa noticia tiene una línea editorial el canal que la crea, tiene motivos de por qué yo estoy viendo la noticia o por qué a mí me interesa ver esa noticia. Eso es interpretación. También tenemos el método deductivo e inductivo. La parte deductiva viene del latín deductio, se emplea para nombrar el método del razonamiento que lleva a la conclusión de lo general a lo particular. Esta es la clave, de general a particular. No es posible conocer la historia de Chile sin conocer la historia de América. Si nosotros tomamos la historia desde un punto de vista deductivo, vamos a partir hablando de la historia de América. Desde la llegada de Colón, se ve la llegada de Colón a América, procesos de colonia en toda América, los grandes virreinatos, proceso de independencia, y después vemos la independencia de Chile. Ya, eso sería un método deductivo. Por el otro lado, el inductivo viene del latín inductio, que dice método de razonamiento que asegura la posibilidad de pasar los hechos singulares a las proposiciones generales, o sea, de lo particular a lo general. ¿Qué significa esto? El método contrario. La suma de pequeños relatos nos lleva a crear una gran historia general. Ejemplo. El mismo ejemplo de la independencia de América. Primero partimos analizando cada una de las independencias de los países. Independencia de Chile, independencia de Argentina, Bolivia, Perú, cada una de las independencias por separado, con sus líderes, con todo. Luego de eso, retomamos y analizamos y vamos a entender que todos tenían un hilo conductor en común y vamos a analizar la historia de la independencia de América. O sea, se parte de lo particular para crear algo general. Eso es inductivo. Deductivo de lo general a lo particular, inductivo de lo particular a lo general. Ahí nosotros tenemos una pequeña imagen. El personaje que está ahí está mirando los pollitos. Tiene las dos maneras. Inductivo, sumándolo uno para uno de lo particular para ver lo general. O lo deductivo, saber de lo general, son 6 pollos y quiere dividirlo. Quiere saber algo en particular de ello. General a particular y particular a general. También la historia trabaja con algunos submétodos. ¿Qué significa esto? Aparte de estos grandes métodos que nosotros vimos, analítico sintético, deductivo inductivo, hay algunos métodos que están bajo esto y que se van mezclando. Entonces pueden surgir muchas metodologías. Estos submétodos generalmente vamos a tomar 3. Cronológico, geográfico y etnográfico. El cronológico es el conocimiento del desarrollo de los hechos por orden sucesivo de fechas. Es imprescindible en toda investigación histórica. A partir de ella facilita extraordinariamente la interpretación histórica. Línea de tiempo. Cuando nosotros nos vemos frente a una línea de tiempo, estamos en un método cronológico. Querámoslo o no, en la historia siempre vamos a tener que tener fechas, datos precisos para poder comprenderla un poco, qué pasó antes, qué pasó después, causas, consecuencias. Entonces vamos a utilizar este método. Geográfico. Trata los sucesos por orden de pueblo. No es posible escribir la historia de un país o una región si no se tiene un conocimiento acabado de su geografía. Por ejemplo, estamos hablando de la misma independencia de América. Sigamos con el tema. La independencia de América. ¿Por qué se crean los países tal cual son? Tenemos regiones geográficas. La cordillera de los Andes nos separó a nosotros de la parte argentina, el altiplano, lo que era Perú-Bolivia, les dio su propia identidad. Todos esos métodos geográficos que dan una identidad propia a cada país o a cada hecho histórico tienen una razón también. Y etnográfico relaciona los hechos históricos por razas, nacionalidades, religiones, manifestaciones, culturas y otras. El ejemplo que yo les daba en clase, el asunto de la llegada de los españoles a América, nosotros analizamos los pueblos prehispánicos en el territorio chileno. ¿Qué es lo que vemos? Mapa de Chile con todos los pueblos que habían, de norte a sur. Ahí tenemos una característica etnográfica. En el norte los pueblos eran agroalfareros, en el centro agricultores, los que vivían cerca al mar eran más navegantes. Esas son características etnográficas y damos ciertas características por cada uno de los pueblos, por cada una de estas razas que estaban a la llegada de los españoles a nuestro territorio. Aparte de esto, nosotros también tenemos algunas ciencias auxiliares. Por sí solas son ciencias. Dijimos que la historia es una ciencia. Pero también hay algunas otras ciencias que ayudan a este estudio histórico. La arqueología, por ejemplo. La arqueología, el trabajo de lo que está enterrado, que ha pasado mucho tiempo. La paleografía, que es la escritura antigua. La epistemología o gnosología, que es la teoría del conocimiento, el saber
cómo se llegó a esa palabra, a ese concepto, a esa cosa. La numismática, el estudio de las monedas, la diplomática, el estudio de los diplomas, la sigilografía o esfragística, que significa el análisis o el estudio de los cuños o los signos que de repente tienen familia, alguna institución. La heráldica, el estudio de los emblemas, de las banderas, de los escudos también que tienen las ciudades, los pueblos, los países. La genealogía, el estudio del árbol genealógico de las familias personas. Iconografía, el estudio de los iconos, de las imágenes. La filatelia, el estudio de las estampillas. La antropología, el estudio del hombre, de la raza de esta. La cronología, como la vimos acerca de los sucesos del tiempo. La codicología, acerca de estos códigos también de escritura antigua. La cartografía, que va a ser de los mapas que también teníamos en la antigüedad. También vamos a encontrarnos con algunas formas de esta reseña de la historia, o sea, cómo transcribimos, cómo creamos estos sucesos históricos. Entre las más utilizadas vamos a tener las crónicas, donde se expone lo ocurrido en un gobierno o región limitada. Se trata de escribir el hecho tal cual es, crónica. El diario La Crónica se llama La Crónica porque trata de mostrar la noticia como ocurrió, crónica. Efemérides, se relata la historia por días, se trata de rememorar los hechos que ocurrieron en una fecha anterior. Lo típico, la efeméride, un día como hoy, ¿qué pasó hacia atrás? Yo les ponía el ejemplo en Google, cada día en la página de Google aparece como a modo de efeméride lo que ocurría un día como ese día y salen las letritas de Google. Las memorias, se narran los hechos históricos por alguien que actuó de algún modo en dicho suceso. O sea, cuando alguien dice las memorias de la batalla de la independencia, fue un cronista de esa época que redactó los hechos o que vivió el proceso. Los ensayos es la forma más usada donde se explica la metodología usada con rigor científico. Nosotros dijimos al comienzo de este año que la historia es una ciencia y como ciencia utiliza el método científico. Por lo general, cuando nosotros nos enfrentamos a un ensayo, vamos a ver clarito y definido cuáles son estas etapas del método científico. La investigación, los objetivos, la metodología. La metodología viene dada clarita. La actividad. Una vez visto todo esto, y que lo estuvimos viendo en clase, cada uno de ustedes va a desarrollar un trabajo escrito sobre lo que estamos viendo. Tendrá que identificar en un texto de historia el objeto, el sujeto, la finalidad, la metodología empleada, los submétodos y ciencias auxiliares que utiliza y la forma de que está reseñada. O sea, todo lo que nosotros vimos en esta diapositiva, en esta pequeña clase, ustedes van a tener que tomar un texto histórico y identificar todo lo que vimos acá. Si tenía un método inductivo, deductivo, qué calidad era, cuál era el submétodo, cuál era el objeto de estudio. Por objeto no me pongan la persona, el objeto, por ejemplo, cuál grupo de personas, si historia de Chile, no sé, historia de Chillán, las personas en la ciudad de Chillán o la historia de Chillán. Cuando vemos el objeto, me van a poner pasado, me ponen, por ejemplo, no sé, por historia de Chile, periodo colonial de Chile, el periodo al que se está refiriendo. Para hacer esto, como estamos en esta contingencia que están cada uno en su casa, pueden utilizar algún artículo científico de algún metabuscador. Como yo se los dije en clase, ustedes pueden elegir el tema que a ustedes les acomode, que a ustedes les guste. Aquí el fondo no es lo que interesa, sino que lo que interesa es la forma. Si a ustedes les gusta la parte de deporte, les gusta el fútbol, tome un libro o un artículo científico que hable acerca del deporte en Chile, del deporte a nivel mundial, me da exactamente lo mismo. Si le gustan, no sé, los movimientos feministas, busque acerca de eso. Lo que a usted le guste, el tema que a usted le guste, tómelo. Váyanse a los metabuscadores. Ahí les dejé 2 páginas. Dialnet, el que yo uso mucho, dialnet.uniroja.es. O si no, el Google académico, que es scholar.google.es, y ustedes ahí están seguros que cualquier artículo, cualquier dato de revista que ustedes están viendo, un 70% están indexadas y son revistas que ha creado alguna universidad a nivel mundial. O sea, son revistas científicas. Para esto confecciono un documento escrito en Word, de 1 a 3 páginas. Incluía la portada, se hagan la portada y 1 o 2 hojas desarrollen, siguiendo la instrucción en la pauta de evaluación que se adjuntará. Les voy a juntar la pauta de evaluación para que vean cuál va a ser el puntaje que va a tener todo lo que yo les pedí que identificaran, lo que es el objeto, el sujeto, todo lo demás. Y la misma pauta viene reseñada un poquito. Ustedes me van a decir, bueno, este artículo tiene el método tanto, ¿por qué? Y ahí ustedes citan la parte donde les da a entender eso. La mayoría de los artículos científicos que ustedes pillen, y cuando se metan a buscar un metabuscador, se van a dar cuenta que en la misma viene un ápice que habla de metodología. Después que les salga dado, les va a decir, vamos a utilizar esta investigación en el método inductivo. Les va a decir. O si no, lo van leyendo. O en la introducción puede que esté. No es necesario que lean el artículo completo, sino que lo identifiquen. Introducción, los subtítulos que tiene, y la misma conclusión también les puede dar un poquito de idea acerca del método. Y el resumen. Todo artículo viene con un resumen, con un abstract que viene al inicio. Léanse el abstract, eso sí, media página van a tener que leerse.
Y ahí también pueden ustedes identificar cuál va a ser la metodología a utilizar, cuáles son el objeto de estudio y los subgéneros que tiene, y también si es que tiene alguna ciencia auxiliar. Si en un artículo no encuentran todas esas cosas descritas, también pueden utilizar 2 artículos. De preferencia traten de utilizar uno, y de ese artículo sáquenle todo lo que aparece ahí. Si no, usen tu artículo. Eso sería todo por hoy. Mándenme este trabajo escrito a mi correo electrónico. Ustedes tienen mi correo, igual va a aparecer aquí en pantalla. Y espero que les haya servido. Si tienen alguna duda o consulta, también contáctese conmigo. Y no hay ningún... También ahí en la pauta les voy a poner la fecha de entrega del trabajo.